Peñafiel. Tras las disposiciones del presidente Otovela y el llamado a los asambleístas para llevar el debate con altura, se ha otorgado el uso de la palabra al legislador Jorge Peñafiel. Previamente, Ramiro Vela lamentó que el proceso se haya alargado. Si la exministra no acudió al proceso de sustanciación, era imaginable que no iba a acudir ante el Pleno para defenderse. Mencionó, este problema no se soluciona destituyendo ministros, es un problema estructural, mencionó. También se refirió al informe de la Comisión de Fiscalización sobre la crisis energética en el país. Mencionó que se visitaron diferentes hidroeléctricas en el país para constatar su funcionamiento, como Coca-Cola Sinclair, que mencionó el asambleísta, en aquel momento funcionaba de manera adecuada. También se refirió a Toachi Pilatón. Escuchemos al asambleísta Jorge Peñafiel. En este pleno estamos ya empezando a sufrir de abstinencia. No llega la exministra a defenderse, las interpelaciones empiezan a ser, si bien técnicas y directas, cada vez más cortas, las expresiones de los asambleístas de igual manera. Parece que no le estamos poniendo la atención que requiere. Aquí hay que ser claros, creo yo, señor presidente, sobre el objetivo de este juicio político. Este juicio político no es contra las personas. Este tema no es un tema personal, ni contra la señora Arrobo, ni tampoco contra los miembros de la Comisión de Fiscalización que llevaron a cabo este proceso. Este juicio político es para identificar la verdad que requiere el país respecto de la crisis energética que vivimos. Porque resulta que ahora ya no es culpa de nadie. El presidente Noboa le tira la culpa a la sequía. Le dice que es los gobiernos anteriores. Le dice que no tiene nada que ver con lo que él ha hecho o no ha hecho. Y hay que ser objetivos y claros. El presidente Noboa puede no tener toda la responsabilidad respecto de la crisis de la generación, pese a que sí la tiene. Pero la administración de la crisis sí es un problema de él. Perdón que se los diga claramente, el presidente de la República sabía de la situación de la crisis energética desde el principio de este año. La propia ministra Arrobo se lo dijo y ella misma lo dijo en su documento que presentó en la Comisión de Fiscalización. El presidente Noboa sabía que si no hacía y no tomaba decisiones a principio de año, al final del año sufriríamos apagones y sufriríamos las consecuencias de no tener energía eléctrica en el país. Lamento mucho que no podamos tener aquí la presencia de la señora exministra para que ella, de viva voz, nos pueda decir hasta dónde y cómo efectivamente se le informó al presidente de la República. Pero de que sabemos, gracias a las pruebas aportadas, que ella sí le informó al señor presidente, eso es innegable. Entonces, este juicio político no tiene que ver con la persona. Andrea Robo pudo haber sido una funcionaria más en este gobierno, pero no lo es, porque ella tuvo la, digamos, previsión de informarle al presidente sobre esta crisis. ¿Quién es el objetivo entonces? ¿A quién tenemos que atribuirle esta responsabilidad de la crisis y de la situación de gravedad de la crisis? Porque la crisis, si es que la hubiéramos manejado desde el principio de año, no hubiéramos tenido el día de hoy estos apagones. Y la responsabilidad, no cabe duda, estimados asambleístas, que es del presidente Noboa, porque Noboa no tomó las decisiones correctas sabiendo de la crisis y su gravedad desde el principio del año. ¿Qué hubiera sido si hubiéramos tenido un presidente que de una manera absolutamente responsable podía tomar las decisiones y tal vez en este momento sufrir apagones de 2 o de 1 hora, ¿no? Es lamentable que
tengamos que tener un juicio político para poder conocer estas cosas. Si hubiéramos nosotros, si pudiéramos presentarle un juicio político al presidente por este tipo de cosas, algo que no se puede por la obligación constitucional, sería diferente y podríamos saber la verdad. Aquí hay un mentiroso y es el presidente Noboa. Ha pretendido seguirle juicios penales a la señora Arrobo por sabotaje, porque supuestamente quiere atribuirle a ella la responsabilidad de la crisis para salvar su responsabilidad y lavarse las manos. Hoy día, aparentemente, le quiere atribuir la crisis al sector industrial. No nos olvidemos que acabaron de anunciar que va a haber un apagón total, contradiciendo la versión del presidente de la República y devaluando su palabra, porque el presidente de la República había prometido que no iban a haber apagones hasta que, más bien dicho, que ya se iban a terminar en diciembre. Pero a renglón seguido, como ya estamos acostumbrados, el presidente Noboa vuelve a incumplir sus palabras. Y esto relacionado al apagón de la industria. El apagón de la industria es tan grave como el apagón en las casas. Señores, hay gente en este país que va a perder el trabajo, que prefiere llegar a la casa y no tener luz, pero tener trabajo, a llegar a la casa con luz, pero sin trabajo. Esas son las realidades que tenemos que discutir aquí. Y repito, más allá de la persona, de la exministra, el tema es claro aquí de quién es la responsabilidad. Y la responsabilidad es del presidente Noboa. Ahora, no olvidarnos que también hay una responsabilidad histórica en este tema, sobre todo en el manejo de la visión y la estrategia relacionada al sector energético. La Constitución lo declara como sector estratégico. Por tanto, el sector privado alejado de la inversión energética. El gobierno de Rafael Correa invirtiendo solamente en hidroeléctricas. Con esas decisiones, por ejemplo, también se afectó y también vivimos la crisis el día de hoy. Porque si es que hubiéramos abierto el sector privado, es decir, no haberle declarado como sector estratégico en la Constitución y permitir que el sector privado invierta para generar ganancias y opciones para la ciudadanía, el día de hoy tal vez no tendríamos los apagones. Lo propio, lo relacionado con la inversión solamente en hidroeléctricas. Esa visión, claro, eran los negocios lo que importaba, ¿no? En aquel momento, llevar de otra obra, mega obra supuestamente, era el objetivo. Por eso sufrimos el día de hoy estos apagones. Ni la visión con la cual se manejó el sector energético desde el principio, ni tampoco la improvisación, la impericia y la negligencia con la cual ha administrado la crisis es la solución. Aquí hay que ser sensatos. Arrobo no es un objetivo político, perdónenme. Ella misma ha dicho que no quiere volver ni siquiera al sector público, nunca más. Y no la culpo, de alguna manera tiene razón, porque ha salido mal parada. Su propio aliado, aquel que le llevó al ministerio, que hoy día se lava las manos, la deja sola. Y eso también hay que decirlo. Finalmente, señor presidente y queridos asambleístas, dejemos las cosas claras. Aquí, más allá de la censura o no censura de la señora ministra, lo importante es decir que la responsabilidad de la administración de la crisis sí le corresponde al presidente Noboa. Y estamos sufriendo hoy día, además, hoy día mucho más porque al sector industrial se le está obligando a despedir gente, porque eso significa quitarles la energía permanentemente. Es del presidente Noboa. Son decisiones electorales, con mucha pena. Hay que decirlo, el presidente solamente ha priorizado su agenda electoral y ha olvidado a las familias ecuatorianas, porque querer mantener 2 o 3 votos hace sufrir al sector industrial, que es el que genera empleo en este país, que es el que genera bienestar en este país. Eso no es posible, eso está mal, eso no lo hace un estadista. Un estadista le dice la verdad al país al costo que sea.
y le muestra que está haciendo cosas para cambiarlas, para cambiar esa situación. No es de esa forma como lo hace el presidente Noboa. Con esto termino, señor presidente, más allá de la censura de la señora ministra. Este tema es identificar verdaderamente a quién le corresponde la responsabilidad. Y no cabe duda que la responsabilidad en la administración de la crisis es del presidente Noboa. Y de la situación en la que estamos actualmente es de la Constitución hecha hace 15 años, que definitivamente nos obliga a que solamente el sector público pueda invertir en el sector energético. ¿Qué hubiera sido si hace 15 años los iluminados hubieran tenido la capacidad verdadera de abrir al sector privado y de definir al mercado energético como un mercado libre? ¿Qué diferencia? Miren Perú, miren Colombia. Y con eso, señor presidente, agradezco por la palabra. Tiene la palabra el asambleísta